Arratsaldeon. Arratsaldeon Danori, buenas tardes a todos. Gracias por compartir con nosotros este espacio donde vamos a hablar de uno de los derechos fundamentales, como es la dignidad. La dignidad humana que no se puede aplicar en mayor o menor medida, sino que debe aplicarse a todas las personas de la misma manera, de acuerdo a la ley. La dignidad de la persona humana es universal y los derechos que conlleva deben ser garantizados sin ningún tipo de restricciones. Para hablar de ello, precisamente, pues hoy tenemos como invitados y como invitadas a María José Rúa Portu, ella es jueza del Juzgado de Menores de San Sebastián. José. María Luisa Carcedo, senadora por el Principado de Asturias, Arratsaldeon. Laia Ortiz es tercera teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Y también está con nosotros Kiko Lorenzo, que él es investigador de la Fundación FOESA. Gracias a todos por estar con nosotros. Y en la presentación que nos ponían antes, en el saludo que nos hacía la Ombudsman Europea, hablaba precisamente de la dignidad. Y uno de los apartados en los que se refería decía que debía ser garantizada, la dignidad debía ser garantizada y protegida. Se me ocurre como primera pregunta, para abrir así el debate, que espero que sea ágil, y luego al final, por cierto, nuestros invitados e invitadas van a tener la oportunidad de preguntar en los instantes finales. Me gustaría preguntar si realmente la dignidad, no digo que pueda, sino si está garantizada actualmente en nuestra sociedad para las personas en situación de pobreza o exclusión. Yo quisiera empezar por ahí. Podéis coger los micrófonos, si sois tan amables. Bueno, pues empiezo, me animo a empezar. Hombre, es una respuesta matizable, pero yo diría así a bocajarro, no está garantizada, no está suficientemente protegida. En la medida en la que la dignidad es una cualidad inherente a todo ser humano y tiene directamente que ver con los derechos, en la medida que hay derechos fundamentales que no están garantizados en nuestra sociedad, derechos, como digo, fundamentales, no menores, bueno, pues en ese sentido yo creo que la dignidad de alguna forma no está reconocida para muchas personas, ¿no? En la medida en la que aspectos que tienen que ver con la dignidad, como son la libertad y la participación, especialmente, no únicamente, no son las únicas necesidades básicas que tiene todo ser humano, pero sí son dos necesidades fundamentales que a día de hoy no pueden estar garantizadas, o no están garantizadas, mejor dicho. Evidentemente la dignidad, digamos que es una cualidad reconocida, donde hay un consenso en su poner en valor, pero donde a efectos prácticos evidentemente no está protegida suficientemente, ¿no?, en nuestra sociedad. Sí, yo coincido en ser rotunda en que no solo por la insuficiencia evidente, no solo en España, sino en Europa, ¿no?, de recursos suficientes para garantizar lo que son derechos básicos, sino también por la forma de intervenir, ¿no?, y de cubrir o garantizar derechos. Yo creo que ni las administraciones ni las maneras, ¿no?, de facilitar el acceso, ya pueda ser a lo que es cobertura de necesidades básicas, pero también otros derechos fundamentales como pueden ser la cultura, la participación, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con poner la persona en el centro está, yo creo, a una distancia abismal de cómo en general se concibe que una administración toma las decisiones. Normalmente la persona no está en el centro, es la administración, ¿no?, que se organiza para poder proveer una serie de cosas, pero no a partir de lo que la persona, ¿no?, que debería estar en el centro y decidir qué es lo que conviene, ¿no?, o codecidir. O sea, podemos hablar de un proceso horizontal, de cuál es la situación, ¿no?, dar margen de decisiones, ¿no? Es verdad que no es ilimitado, seguramente, ¿no?, a lo que se puede acceder, pero dar margen de esa libertad, de cómo llegamos a un proceso de decidir o una opción o la otra. Yo creo que no están diseñadas las políticas sociales en general, los recursos económicos, las garantías, ¿no?, que pueda dar el estado de bienestar, no están diseñadas desde una perspectiva de la dignidad de la persona, sino demasiadas veces desde el control. Pese que a veces, ¿no?, intentemos introducir cambios transformadores en los servicios sociales, etcétera, etcétera. Y creo que el término dignidad incluye tanto para cuestiones de pobreza, que seguramente es cuando más jerárquico se vuelve, ¿no?, la administración o cualquier otro poder en relación a la persona, pero es que
se carecen muchas relaciones cuando hablamos de personas mayores y atención, ¿no? Se pierde el protagonismo de esa persona que es atendida cuando hablamos de menores, ¿no? Como si fueran simplemente, bueno, pues eso, sin capacidad de poder decidir nada sobre su vida, aunque sean menores, ¿no? Y yo creo que eso es una de las grandes transformaciones a las que tiene que llegar la administración. Ahí está. Bueno, pues mi respuesta es también un rotundo no. Y un rotundo no por varias razones. La primera, yo creo que la dignidad se logra por derechos. Esa es la clave. Que haya derechos y derechos subjetivos de acceso, en primer lugar, a los bienes básicos y a recursos básicos, y a partir de ahí, ese es el primer elemento de dignidad, y no de, pues, que depende si tienen acceso o no, o depende si este año hubo presupuestos o no los hubo, o depende de que haya cambios o no de gobiernos, aunque evidentemente, como pudimos ver, los gobiernos también cambian, o las mayorías parlamentarias restringen derechos, como acabamos de ver con el derecho a la universalidad de la sanidad o el derecho a la universidad de las becas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, en primer lugar, la primera clave de la dignidad son los derechos. Y evidentemente una cuestión que en nuestro entorno, en nuestro país, pues es una ausencia clamorosa, es un derecho a unos ingresos mínimos, que eso sí otorga dignidad a las personas. Por tanto, yo resumiría en los derechos básicos de las políticas clásicas del estado de bienestar, garantizadas por derecho, a la que añadiría una que ahora es evidente, era evidente antes, pero ahora es mucho más, la garantía de un ingreso mínimo, y a partir de ahí la ciudadanía, o el ciudadano o la ciudadana, parte ya de una base de participación social básica, y eso conlleva además, o le pone en una circunstancia de poder participar en términos políticos, en términos democráticos, porque eso es lo que realmente le otorga la dignidad y la independencia. Podemos hablar de cómo se desarrolla esto y qué instrumentos tenemos a partir de a lo largo del coloquio, pero a mí me parece la primera piedra es derechos de ciudadanía, de acceso a los recursos básicos. Yo reconozco que la primera respuesta, efectivamente, y así si hay que optar por el sí o por el no, entiendo que no está respetado cuando estamos en una situación de exclusión. Pero como os he dicho, aquí hay muchas cosas que van a formar esa dignidad de la persona, ese que tenga derechos, esa capacidad de decidir. Entonces, aunque pueda haber muchas cosas que no me gusten, pues para bien o para mal, estoy en la situación que estoy. Es decir, yo que estoy en una administración de justicia, no cambio las leyes, no soy la que estoy haciéndolas, no soy la que estoy haciendo el cómo me relaciono con la gente, pero sí que puedo decidir cómo quiero relacionarme con la gente. Entonces, es cierto que sin libertad, sin una alimentación, sin unos derechos básicos desde el momento que cualquier persona nace, no va a tener una vida digna, porque además va como muy unido, y sin todos esos derechos de libertad, igualdad, un salario, unos ingresos mínimos, una educación, una sanidad, etcétera, etcétera, no voy a tener nada. Pero sí que, bueno, quizá porque no puedo cambiar otras cosas, prefiero quedarme con que en el día a día, en los servicios en los que todos podemos estar, podemos materializar el cómo nos podemos relacionar con las personas que vienen a nuestros servicios, a nuestras administraciones, e intentar darles ese trato digno, dejarles esa capacidad de decisión, oírles, escucharles y hacer que esos derechos que creemos que tienen que formar parte de esa dignidad de la persona, podemos hacerlos valer. O sea, yo no voy a poder decidir otras cosas y puedo estar, y estoy de acuerdo, en que efectivamente si no tenemos, que bueno, pues no se está respetando la dignidad de la persona en unas situaciones de exclusión, porque no puedo tener una vida digna, ¿no? Pero sí puedo, si quiero que esa persona salga de esa situación con los recursos que tengo, buscar la manera de cambiar esa situación.
quiero decir, estoy de acuerdo con vosotros, entre comillas, en esa visión negativa de no hay ese respeto a la dignidad de la persona. Pero bueno, creo que todos tendríamos que mirar la manera de ver cómo podemos cambiarlo, cómo podemos darle la vuelta a esa situación en el mínimo ámbito que tenemos. No formo parte de la Unión Europea, no voy a tomar decisiones a nivel mundial, no voy a cambiar esa situación. Mi pregunta es si ante esta situación podemos ir cambiando esos pequeños puntos en nuestro día a día, en ese trato con la gente y en esa situación, cada uno en nuestro ámbito. No sé si estoy introduciendo otra cuestión o si estoy respondiéndote a lo que... Pero me parece que... Lo que digan Hacemos, si nos importa, al final os dejamos preguntar, ¿no? Si nos importa, vamos. Vale, si nos importa, al final abriremos un turno de preguntas y de diálogos sin problemas. Claro, habéis hecho una referencia, es cierto que había una parte negativa, igual la pregunta por mi parte era retórica también. Es cierto, yo creo que es cierto lo que has planteado, sí. Es cierto porque, a ver, se me oye a pesar de todo, creo que es, ¿no? A ver, yo creo que es cierto lo que has planteado, ¿no? Y me parece que además es una buena base para salir, porque efectivamente, si la respuesta que damos es no, tenemos que cambiarlo. ¿Qué hacemos para cambiarlo? Pero, bueno, vuelvo a decir, yo no estoy en una posición ni en una situación en la que pueda intentar cambiar algunas cosas, ¿no? No soy Trump ni soy quien sea, me da igual. No sé quién tiene que tomar esa decisión ni si podemos, por los intereses que hay detrás, cambiar algunas cosas. Lo que sí creo es que hay muchas cosas que pueden estar en nuestras manos para hacer realidad en el día a día esa dignidad de la persona con la que estamos relacionándonos cuando estamos en cualquier sitio. Mencionabas antes lo de escuchar a esas personas, porque en muchas ocasiones perdemos la perspectiva y no perdemos al interlocutor que tenemos al otro lado. ¿No creéis que en esta sociedad, por ejemplo, escuchamos a estas personas para darles una respuesta en lugar de escucharlas para ponernos en su lugar, para entenderlos, para comprenderlos? A ver, a veces les escuchamos para darles la respuesta que queremos. Entonces a mí sí me parece que una de las cosas que tenemos que cambiar es que cuando alguien viene a cualquier servicio, administración o lo que sea, tenemos que escucharles hasta el último momento. ¿Por qué? Porque a veces nos van planteando cosas, vamos, desde nuestra perspectiva y de nuestra experiencia, dándoles, queriendo darles una solución, pero a lo mejor el problema que nos van a plantear es otro diferente, pero como no les hemos escuchado, les estamos planteando esa alternativa ya exclusivamente. Me parece fundamental dejarles que hablen y que escucharles y atenderles. Sí. No, yo sí, no, yo coincido. Está claro que podemos hacer las cosas mucho mejor para dignificar la atención que se hace, ¿no? O la intervención social que se hace, y podemos tener un modelo que sea mucho más empoderador de la persona, de dar autonomía, de tener una relación de mucha más proximidad, dando muchas más opciones o no, ¿no? Y eso, bueno, pues legítimamente es lo que intentamos avanzar en el Ayuntamiento de Barcelona, cambiando modelos de servicios sociales, avanzar en tema comunitario, generar vínculos, ¿no? Que todo el tema también grupal, que las personas se encuentren, ¿no? Se apoyen, también genera, ¿no? Pues un movimiento de mucha más fuerza a la persona en situaciones de dificultad. Ahora, también yo creo que hay que tener en cuenta que muchas veces hablamos de los derechos descontextualizados del sistema, ¿no? En cómo nos organizamos, ¿no? Yo creo que no solo es de intereses creados, ¿no? Yo cuando escuchaba a la Ombudsman de la Unión Europea, realmente decía muchas cosas, pero normalmente hablamos de la parte social completamente desvinculada del sistema económico, y en la Unión Europea seguramente es donde más ha pasado, ¿no? O sea, no hay ninguna perspectiva crítica del modelo económico, que tiende a culpabilizar la pobreza, y es a partir de aquí donde se diseñan el resto de políticas, incluso los procesos. Si hemos tratado de culpabilizar a cada una de las personas de la situación en la que se encuentran, eso se acaba transmitiendo. Se transmite en las administraciones, pero se transmite en el conjunto de la población, ¿no? O sea, ese sentimiento de, si está en esa situación, algo habrá hecho. Y eso yo creo que es una de las grandes irresponsabilidades también del propio sistema, ¿no? Es decir, si no se trabaja, aunque tengamos aquí una tasa, ¿no? Unas tasas de paro del 40%, continúa instalado que es una problemática individual y no colectiva.
Y yo creo que ese es si vamos un poco a la causa, ¿no? Porque hablaremos de dignidad si vamos también a combatir las causas de la pobreza, ¿no? O de la profunda desigualdad. Porque a veces la dignidad no solo tiene que ver con unos ingresos mínimos, ¿no? Es pues no dar otro recurso que tiene que ver con vínculos, con acceder a otros tipos de a lo mejor posibilidades relacionales que una persona también necesita para vivir dignamente, ¿no? O temas de buena atención, ¿no? Temas de salud mental hoy son una gran causa de exclusión directa, ¿no? Ya no solo un tema económico, sino de exclusión directa de la sociedad porque falla el sistema sanitario a nivel de salud mental, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que debemos avanzar en una perspectiva crítica desde la parte social, es decir, o criticamos el sistema o si no caemos otra vez en la trampa de culpabilizar hacia abajo, ¿no? Y yo creo que aquí también debemos ser combativos desde esa perspectiva y eso genera más empatía, yo creo, ¿no? De cómo nos relacionamos con la gente y sobre todo pedir coherencia en las políticas. Es decir, no se puede hablar de derechos sobre el papel y destruirlos en todo el resto de pilares, ¿no? Especialmente la Unión Europea, ahora que estamos debatiendo también el pilar social europeo, ¿no? Y que también la EAPN está haciendo muy buen trabajo en ese sentido. Sí, no, bueno, yo sobre todo, claro, cuando hablamos nosotros y ellos, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros? Yo tiendo a cuando hablo de nosotros, o me refiero, pienso en términos políticos. Yo pienso normalmente en términos políticos y qué se puede hacer desde la política, que es la que lo resuelve. Entonces, bueno, por eso yo me planteaba en que desde la política, ¿qué puedes hacer? Derechos de ciudadanía. Esa es la base, para nosotros, crucial. La base de la construcción de la sociedad, y los derechos se implementan a través de servicios públicos. Y esos servicios públicos tienen que ser accesibles a toda la población. Y lo demás, pues bueno, pues cuestiones, es decir, individuales, personales, pues los tienen que canalizar, no el político, los servicios públicos igualitarios para todos y de acceso universal. Esa es la clave, y esa es la clave de la igualdad, y esa es la clave de la dignidad de la persona. Yo acudo a un servicio público de calidad, es en lo que tenemos que trabajar. Y cuando yo digo, dije en mi afirmación primera, que no se garantiza la dignidad, porque hay aspectos fundamentales que no se están garantizando. En primer lugar, porque se excluye a un porcentaje de la población del derecho a la asistencia sanitaria. Por ejemplo, como consecuencia de esta última etapa de gobierno de la derecha con mayoría absoluta. Bueno, pues hay un porcentaje de población que no accede a la dignidad, o la población que está sin ningún tipo de recursos. Pues es una población porque no hay un derecho a tener unos mínimos ingresos de ciudadanía que le otorguen esa condición de ciudadanía y de dignidad. Y a partir de ahí es lo que te da pie a tener otro tipo de acceso, porque como las necesidades básicas las tienes cubiertas y el entramado social te garantiza el acceso a la educación, a la sanidad, a no sé qué, a la cultura, una cuestión básica que antes Laia mencionaba, eso te da y te otorga condición de ciudadanía. Y yo creo que esa es la clave fundamental para, no solamente para la condición de ciudadanía, sino de ciudadanía con dignidad, y que es la que te otorga además el acceso a unos servicios públicos que atiendan tus necesidades o tus riesgos de exclusión social. Es decir, unos servicios sociales a los que tú puedas acceder como ciudadano y digas, pues tengo la necesidad en el comedor escolar, en no sé qué, problema con la vivienda, que me avisan de no sé qué. Y son los servicios sociales quienes tienen que canalizar eso. Pero tú tienes que tener a disposición, yo digo, y me pongo lógicamente en la posición política, los políticos, al menos en nuestro modelo, es que esos servicios públicos sean sin ningún paternalismo, sino como derecho de ciudadanía, quien tiene que dar respuesta a esos riesgos de exclusión que surgen en la ciudadanía. Y los servicios de salud mental, teóricamente, tienen que atender con carácter universal a toda la ciudadanía que tenga problemas de salud mental. Bueno, puede haber deficiencias, puede haber problemas, pero el diseño de la política, y hombre, en el sistema sanitario, ahora hay los recortes que hay y los problemas que hay, pero es una cuestión de gestión. En cuanto tú decides que los servicios son universales y que son de calidad, tienen que tener
facilidad del acceso y no poner barreras al acceso. Y de otra manera, a tratamientos individualizados desde la política no se pueden ni se deben hacer. Ni se deben hacer. Tienen que ser servicios públicos de calidad, universales y de acceso igualitario a todos los ciudadanos. Es mi planteamiento. Sí, me surgían dos reflexiones escuchando, ¿no? O dos comentarios. El primero, creo que en relación con esto último que se ha dicho es, hablamos de dignidad, hablamos de derechos y los derechos solo se pueden garantizar desde lo público. Única y exclusivamente se pueden garantizar desde lo público. No quiere decir esto que la sociedad civil, las entidades sociales, la iniciativa propia, privada, no tenga espacio. Claro que tiene que tener un espacio, y un espacio importante. Pero los derechos fundamentales se garantizan desde lo público o nos arriesgamos a la arbitrariedad, al asistencialismo, a determinadas cuestiones que creo que nada tienen que ver con los derechos, ¿no? Y la segunda es cómo a veces nos hacemos trampas o hacemos trampa a la gente desde las administraciones públicas, pero también desde el tercer sector, ¿no? Y lo pongo con ejemplo concreto, cómo en la intervención social muchas veces, ¿no?, en esa posición de superioridad, entre comillas, yo sé lo que necesitas, yo sé lo que te pasa, y a veces arrebatamos el protagonismo a la gente, muchas veces arrebatamos el protagonismo, pero no les arrebatamos la culpa. Si estás en esa situación, tiene que ver con tus decisiones. Claro que hay decisiones que llevan a situaciones que llevan, ¿no? Pero cómo en ese sentido muchas veces jugamos con eso y no entendemos también que determinados procesos, bueno, que desde nuestras posiciones, muchas veces de comodidad, otras veces de poder, nos cuesta comprender determinados procesos por los que pasan muchas personas, que si nos pasan a nosotros las reacciones serían igual de difícilmente comprensibles, ¿verdad? Pero desde nuestra postura, bueno, pues es mucho más complejo, ¿no?, en ese sentido. A ver, yo creo que es difícil no estar de acuerdo, es que es un tema de garantía de derechos, de unos servicios públicos de calidad y universales, pero si vamos un poquito más allá, a veces tú puedes diseñar un sistema de garantía de derechos universal, pero de provisión universal, pero tenemos que ser capaces también de adaptarnos y poner a la persona en el centro, ¿no? Entonces, sí que hay sistemas, seguramente con muchos recursos, con provisión de servicios públicos, pero a nivel fordista, ¿no? Es decir, pues para todo el mundo exactamente igual, y no somos capaces tampoco de poner a la persona en el centro. Y esa empatía, o pones a la persona en el centro con capacidad no solo de proveer, sino de escuchar y cambiar también la posición de la administración en función de una situación, o la rigidez también del sistema dificulta. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que evidentemente tiene que haber objetividad en los criterios, etcétera, etcétera. Eso es evidente. Pero la inflexibilidad de la administración también conlleva a veces a perder, ¿no?, y a excluir muchísimas situaciones. Y yo creo que en el siglo XXI, cuando tenemos ya una experiencia larga en estado de bienestar, también hay cosas que debemos empezar a cuestionar. Es decir, hay cosas que han funcionado y hay cosas que no, ¿no? Entonces, pues una persona, a lo mejor, hablamos de una renta garantizada de 600 euros, ¿no?, pero hay ciertos condicionantes, por poner un ejemplo, 600 euros a una persona, eso le puede dar una solución, a otra persona no, porque hay muchísimos condicionantes y dificultades y una mochila de vida que pueden llevar. Y en ese sentido, esa flexibilidad creo que es importante, partiendo evidentemente de mínimos vitales que hay que garantizar. Ahora, dicho esto, yo creo que evidentemente el Poder Legislativo tiene que avanzar mucho, es decir, hablamos de derechos fundamentales en salud, se ha hablado en servicios de salud, en educación, en servicios sociales no lo tenemos. Y eso creo que es una gran dificultad, yo lo digo a nivel de administración local. O sea, como administración local, por ejemplo, que hemos querido diseñar un tema de garantía de rentas, se nos prohíbe a una administración local. Todo tiene que pasar como urgencia social. Eso quiere decir hacer un informe de diagnóstico y tal, aunque objetivamente sepas que esa persona pues es pobre. O sea, objetivamente con los datos económicos, no se nos permite como administración local porque tiene que ser de urgencia social. Eso ya lo que significa es que no puedes garantizar una mínima estabilidad de esa renta, sino ese control progresivo, que a lo mejor esa persona el único problema que tiene es que no tiene recursos, no necesita otra intervención social más allá, ¿no? Eso es un tema legislativo. Otro tema legislativo que yo creo que atenta contra la dignidad. Calculamos, hicimos un informe de las prestaciones económicas en Cataluña, había 112 distintas prestaciones a las que puede ir una persona. Eso significa que
que una persona tiene que ir para la vivienda, para la electricidad, para el banco de alimentos, o sea, hasta 112 distintas que tienes que mirar en cómo sobrevivir, ¿no? a partir de eso. Eso no es un sistema pensado desde el derecho, es evidente, pero es que además está pensado para que las personas se vuelvan locas en un sistema que no está poniendo a la persona en el centro, ¿no? Por poner un ejemplo evidente. Entonces, bueno, pues desde los ayuntamientos intentamos esquivar, buscar el cómo, ¿no? dignificar un sistema que realmente lo pone muy difícil para facilitar las cosas. Yo sí creo que efectivamente desde las administraciones a veces lo ponemos difícil. Yo creo que a veces desde las administraciones podemos ponerlo muy difícil. Yo no voy a decir que no, porque creo que es verdad que incluso a quienes podemos tener una cierta agilidad a la hora de manejar papeles, hacer papeles, etcétera, etcétera, nos puede costar. Y ahí es donde, bueno, pues sí, habría que tener un sistema de sanidad público para todo el mundo, una educación pública para todo el mundo. Coincido en que desde lo público se garantiza la igualdad y que no haya problemas de discriminaciones ni de nada. Coincido en todo eso. Pero, aun teniendo todo eso, como estás diciendo, si luego resulta que tenemos 25 servicios y no atendemos correctamente a la persona que nos viene, no le escuchamos y no le dejamos que tome una decisión sobre qué camino va a llegar, no estamos tratándolo desde mi punto de vista dignamente. Es decir, aun partiendo de que tuviera esa situación idílica, pues bueno, pues en este momento como no la tengo, parto de la que tengo. Entonces, como la que tengo es esta, voy a ver cómo tengo que hacer para facilitar a la gente las cosas. Y en ese sentido, pues es verdad que la administración tiene muchos recovecos, y que la administración pues a veces pues nos pueden achacar muchísimas cosas. Y entonces tenemos que buscar que en ese trato con la gente facilitemos toda esa situación, pero a la vez tenemos que contar, y no pretendo culpabilizar, que quede bien claro, porque evidentemente cada situación tiene 1000 causas y es así, sino que de alguna manera también el particular tiene que entender que cuando viene a la administración yo no tengo todas las respuestas. Y a mí me pasa, por ejemplo, voy a ponerlo para que se me entienda, me vienen a preguntar, por ejemplo, juzgado de menores, es que a mí me adoptaron, quiero saber qué pasó con mi expediente, quiero saber, perdón, aquí no está ese expediente, esto es menores infractores, es decir, menores para entendernos, que no gusta el término, menores delincuentes. Y entonces me encuentro con que les puedo decir, mire, sí, como tengo muchos años, soy más vieja que la banana y empecé a trabajar de secretario en este juzgado, aquí se llevaba protección y reforma y sé lo que pasaba con los expedientes de protección. Y por eso le puedo decir que aquí no está. Pero si yo no estuviera aquí, probablemente esa información tampoco se la pueden dar. Y nadie de los que está en el juzgado puede dar esa información, porque tampoco la saben y porque el expediente no está ahí. Entonces, sí es verdad que jugamos en contra de la administración, que los particulares estamos en una situación, porque yo también como particular me puedo ver en esa situación de que la administración me avasalla. Pero en ese sentido, pues todos nosotros como prestadores de un servicio y el usuario tenemos que estar dispuestos a escucharnos y a saber que todos ellos y nosotros cuando vamos como particulares a veces tenemos que pasar por distintos trámites. Entiendo que es una carrera de obstáculos, lo entiendo perfectamente, y que esa carrera de obstáculos es a lo que iba antes. Todos en nuestro día a día a lo mejor podemos facilitarlo, porque bueno, pues mientras yo estoy donde estoy, es cierto que hay unas explicaciones que puedo dar a los usuarios, pero es la cruda realidad. No todos sabemos absolutamente de todos, ni todos controlamos absolutamente todo. Entonces… Sí, pero eso se llama profesionalidad. Eso se llama profesionalidad. En el mundo de la justicia se llama profesionalidad, en el mundo de los servicios sociales, en el mundo sanitario. Hombre, la administración tiene la responsabilidad de hacer un diseño correcto. Y eso es gestión, no es política, no es derechos. Yo es que estoy intentando explicar
Derechos, legalidad, evidentemente. Evidentemente, la legalidad, en principio los derechos de ciudadanía, que son los que garantizan ese acceso a unos determinados servicios públicos. Luego está el diseño de los servicios. ¿Cómo hacemos el diseño de los servicios? Los hacemos de proximidad a los ciudadanos, los hacemos accesibles, los hacemos a unos horarios razonables, los dotamos de personal cualificado. Y luego está la profesionalidad de los profesionales. En servicios sociales hay unos profesionales espléndidos que saben perfectamente orientar a cada persona que llega a un servicio. Tú no puedes diseñar unos servicios en general, en general. No se pueden diseñar unos servicios específicos para cada persona. Eso no solamente es imposible, sino que es ineficiente. Tú tienes que diseñar unos servicios con unos profesionales que sepan lo que traen entre manos y que sepan a cada persona que entra en un servicio social, en un servicio sanitario, en un servicio de justicia, cómo orientar a esa ciudadanía. Y si una administración falla en un determinado punto, oye, para eso están quejas y sugerencias para la mejora continua de las administraciones que yo conocí en el inicio de la democracia a la de hoy, es que es un abismo, no tienen nada que ver. Hombre, yo también soy responsable en gran medida de diseño de servicios sanitarios y lo cambiamos como un calcetín, de servicios centralizados a consultorios periféricos, a centros de salud, a no sé qué, a cambio de horarios. Es decir, eso es gestión de los servicios. Pero si no partimos de que todos los ciudadanos tienen derecho de ciudadanía, de acceso a unos servicios de calidad igualitarios, estamos perdiéndonos en un mare magnum que no sabemos de qué estamos hablando. Tú no puedes diseñar unos servicios para cada persona o para cada uno, sino unos profesionales que sepan orientar y responder a través de esos servicios a las necesidades de cada persona. Y solo un apunte. Perdonad, que igual me enrollé mucho. Solo un apunte. Las rentas básicas. Hombre, yo creo que las rentas básicas deben de ser de carácter estatal. El problema es que a veces nos perdemos en asuntos competenciales, porque la realidad de lo que estamos viviendo es que la diferencia entre el País Vasco, que tiene el riesgo de pobreza más bajo de España, está 20 o 30 veces superior a la cobertura de la renta básica a lo que tienen comunidades pobres, las que tienen el mayor riesgo de pobreza, porque no tienen esa capacidad económica para atender a esas poblaciones. Y aún así se le puede marco sacar legal pegas. estatal. El tema es que yo en Barcelona, al marco legal estatal. Pero es que pero claro, ojalá hubiera una renta básica estatal, pero yo en Barcelona no me puedo estar esperando. Sí, no. Sí, yo creo que tienen ganas, o sea, que pronto. No, yo creo que una cosa es compartir un marco general, pero. ¿Sí? Vale. Lo que yo creo es que, por ejemplo, en Barcelona yo no me puedo esperar a que el Estado decida que haya una renta básica si quiero mejorar la situación de mis ciudadanos, y para mí es una obligación. Para mí es una obligación. Bueno, yo lo que estoy diciendo es que con los recursos municipales, que ya no es ni financiación de impuestos generales ni impuestos autonómicos, yo digo que con los recursos que hay en Barcelona, yo tengo que dignificar al máximo las condiciones en las que doy servicios. Eso es lo que estoy diciendo. No. Esperar que me dejáis terminar. ¿Me dejáis terminar? Lo que estoy diciendo es que lo que debería ser un derecho de Estado, ahora no hay una mayoría política en el Estado que lo esté garantizando. Lo que yo creo es que igual que, verdad que en Alemania, o sea, seguramente debería ser hasta europeo este derecho, ¿vale? Y es una de las cosas que creo que debemos avanzar a rentas europeas, así de claro. Lo que no creo que sea una justificación es, desde la capacidad que yo tengo, que soy una administración local, no poder avanzar en hacer mejor las cosas porque no se avanza a nivel de Estado. Que no quiere decir que yo no luche, o sea, yo que estoy en Eurocities a nivel europeo, haré de altavoz para que sea un derecho a nivel europeo. Claro que sí. Y tengo que combatir para que eso sea una realidad a nivel de Estado, porque tampoco es sostenible a nivel local. Un segundito, por favor, un segundito, luego, por favor, luego. Entonces, lo que sí que creo es que los diseños de gestión se pueden hacer claramente mejor. Y lo que sí que tengo claro es que
se ha avanzado en educación, ¿no? Incluso la educación, aunque sea un sistema universal, ¿no? De garantía de derechos, se le da una capacidad también de atención más individualizada a unos alumnos que en el caso de servicios sociales no lo tenemos. Primero, porque no están bien financiados. Segundo, porque no hay garantías universales de rentas básicas y eso dificulta una buena intervención. Y en tercer lugar, porque no están diseñados seguramente para esa flexibilidad y esa autonomía y esa relación horizontal con las personas, sino de una relación jerárquica. Y eso con los servicios sociales no es solo de cómo se gestionan, es solo cómo se han pensado desde el principio, como una parte del control social, que eso no pasa ni en salud ni en educación, y yo creo que eso también hay que plantearlo y hay que también exigir cambios en ese sentido, en la relación que tiene la Administración con los usuarios de servicios sociales. No, solamente escuchando también, y en relación con la dignidad, ni la garantía de derechos está planteada y está recogida legalmente. Digo, hoy no tienes vivienda y no pasa nada. No pasa nada, no, que sí que pasa, que claro, sí que pasa, que sufres las consecuencias, pero no tienes ningún lugar donde reclamar y que se te proteja jurídicamente. Tú no tienes empleo y claro que pasa, pero no vas a poder recurrir ni reclamar jurídicamente. Pero también hay un problema en la provisión de servicios, clarísimo. Es decir, los horarios, ¿desde dónde están pensados? Desde los servicios sociales, los comedores, los albergues, determinados dispositivos donde además cuando las personas que acceden a ellos son personas que tienen más problemas, más lejos está la protección del derecho. Yo, digamos, monto mi dispositivo conforme a mi lógica, a mis posibilidades y lo que a mí me viene bien. Muchas veces no pensando en los trastornos que eso genera a las personas que tienen y que van, y que generalmente entiendo que no van de buena gana, sino porque es el último lugar al que les queda por acudir. Entonces, en ese sentido, no es solo una protección de derechos no protegida, sino además una prestación o una gestión de determinados recursos, de determinados dispositivos, que de nuevo vulnera directamente la dignidad de las personas. Yo solo daros dos informaciones. Hoy se aprobó en el Parlamento Europeo, hoy se aprobó el informe que recomienda a la Comisión, que insta a la Comisión para que recomiende a los Estados miembros de poner en marcha una renta básica europea, una renta mínima europea. O sea, se votó esta mañana en el Parlamento Europeo. Es que no se oye. Ah, que no se oye. Sí, decía que se votó hoy en el Parlamento Europeo un informe que pide a la Comisión Europea que inste, que ponga en marcha a través de los Estados miembros una renta básica a nivel europeo. Y dos, el Congreso de los Diputados hoy rechazó una enmienda de totalidad que presentó el PP y apoyó Ciudadanos contra la iniciativa legislativa popular de los sindicatos para la renta básica única. No sé, sí, que lo rechazó el Congreso, solo votaron el PP y Ciudadanos, no tuvieron suficiente, y rechazó esa mayoría, esa enmienda de totalidad, que no garantiza que a una ley de la iniciativa legislativa popular de los sindicatos, que no garantiza que se vaya a desbloquear, porque ya, pues la vetarán o lo que sea, pero quiero decir que está en marcha por las dos vías el asunto. Hay mucho que discutir aquí de perfeccionamiento de la cuestión, pero que por lo menos algo puede ser muy interesante, y es verdad que parte sin recursos, sin vivienda, sin nada, no tenemos posibilidad de llevar a cabo una vida digna. Y yo lanzaría la siguiente pregunta: ¿qué preferimos? ¿Que nos paguen un salario mínimo o que nos den un trabajo? A ver, no es excluyente, pero si estoy hablando de la dignidad de la persona, pero si estoy hablando de la dignidad de la persona, creo que... No, pero no lo puedes poner como dos cosas que son antagónicas. No, yo no digo que sean antagónicas, he dicho que prefiere, ¿qué preferimos? Y mi dignidad hace que yo prefiera ser autónomo a tener esa dependencia. Pero podrá buscar un trabajo con mejores condiciones, con una renta básica, que ahora,
que sí, sin que sí, ingresos mínimos que cogerá totalmente de cualquier acuerdo, cosa. Que totalmente de acuerdo. Y Es que que si no tiene esa tiene un situación, peligro. Pero creo que hay que también darle la vuelta. Pero, o sea, tal y como lo has formulado, No, he dicho que preferimos. Sí, sí, Desde no. el punto de vista Pero de mi vida digna, me porque parece más digno porque haya tener debate. un trabajo que tener. Porque haya debate. Sin duda alguna entiendo que todo el mundo quiere tener ese trabajo, la mayoría va a querer tener un trabajo, generar sus propios ingresos y decidir en qué se los gasta. No hay duda. Pero no hay, espera, no, escucha, pero no hay ningún elemento que erosione la dignidad en garantizar derechos desde lo público. Pongo un ejemplo muy concreto. A mí no atenta contra mi dignidad ir al médico de la Seguridad Social. No atenta contra mi dignidad. Y es un tema que es una provisión que hace el Estado, ¿vale? No me es más digno pagarme yo un seguro privado. No me es más digno en un momento de necesidad para una persona que en ese momento no puede trabajar, no encuentra trabajo, o el percibir una prestación no roza su dignidad. Otra cosa es que evidentemente la gente prefiere trabajar sin duda alguna. Cambiar las cosas de fondo, y si estamos hablando de cosas que realmente cambien la situación real, creo que además de pretender soluciones que puedan ser soluciones parciales y en un momento determinado, porque efectivamente es así y no puedes dejarle a alguien sin unos recursos mínimos, sí creo que si pretendemos cambiar las cosas vamos a cambiarlas de verdad. Pero vamos a ir más allá, porque al final, si no, vamos a pedir hacer un esfuerzo para algo que no dignifica del todo a la persona. Pero bajemos, por ejemplo, a indicadores. Claro, yo estoy convencida, pero también te da mayor poder de negociación en un trabajo y en unas condiciones laborales tener unos ingresos mínimos que no tenerlos. O sea, eso no. Claro, pero luego sí. te voy a dar. Cuando hablamos de bajar a qué es lo que está pasando, cuáles son las caras de la pobreza, también hay que tener en cuenta antes de hacer afirmaciones. Por ejemplo, la mayor colectivo ahora con mayor riesgo de pobreza son las familias monomarentales. Monomarentales digo porque el 98% son lideradas por una mujer. Digo monomarentales porque el 98%, ¿me dejas? 98% de las familias monoparentales están lideradas por una mujer. Monoparentales están lideradas por una mujer y quiero que también hay que poner. Entonces, la perspectiva de género creo que es importante. Porque si hablamos de el trabajo es la única salida, ahora o debe ser suficiente, tampoco incluimos situaciones familiares muy distintas. No es lo mismo una persona joven que está sola que una persona con cargas familiares que está sola, que una mujer que en el mercado de trabajo tiene también unas estadísticas de inserción laboral que un hombre mayor de 55 años, que un hombre, etcétera, etcétera. Y yo creo que es a partir de ahí que también se ha elaborado la necesidad de avanzar en rentas garantizadas. Y luego, a partir de ahí, evidentemente, poder combatir mejor la dignificación, porque ahora el gran tema que a nivel europeo y también estamos planteando es el tema de la pobreza laboral. Es decir, hoy hay un albergue en Barcelona donde el 35% de las personas que están durmiendo en ese albergue están trabajando, tienen un trabajo. Con lo cual, y es que ya no es tampoco una salida de dignidad solo, ¿no? Y ahí es cuando habla de coherencia en las políticas, porque si solo lo enfocamos desde cómo abordamos desde lo social, cómo la Constitución habla del derecho a la vivienda, pero no tenemos ni una puñetera ley que vaya en favor de ese derecho a la vivienda, tenemos una ley del suelo que lo ha dejado todo al mercado, tenemos cero reservas de... Es decir, si no estás tenemos dando la protección razón, tenemos real, que ir a soluciones reales, Claro. no a parches. Y coherentes, Entonces, y coherentes. puestos a pedir, voy a pedir el máximo, no me voy a quedar a medias. ¿Por qué? Porque evidentemente parto de la base de que efectivamente si el empresario no se empeña en tener cada vez más beneficio y paga un sueldo digno y justo, vamos a tener sueldos dignos y justos que no van a ser. De todas formas, y simplemente como dato, si me permitís, un dato simplemente aclaratorio, porque igual hay personas que no conocen la realidad de Euskadi también. Antes, María Luisa, mencionabas lo de las diferencias entre comunidades. La renta básica de ciudad, aquí la renta básica, la renta de garantía de ingresos, tiene 30 años. 30 años. En esta comunidad se dedica más de 400 millones de euros al año para la renta básica de ciudadanía. Pues lo que podríamos denominar renta básica de ciudadanía, que en otros lugares están denominándolo así, es renta de garantía de ingresos. Y también tenemos aprobada una ley del año pasado, creo recordar, una ley que garantiza el derecho a la vivienda.
Lo digo como... Bueno, no, yo Luego ya veremos con las yo, si me materializaciones, pero en permitís, principio está aprobada la ley. Dos cosinas muy breves y de puntualización al respecto de, bueno, pues el antagonismo entre la dignidad del empleo y de las rentas. Yo solamente voy a decir una cosa. Sí, pero sí, vale, sí. Vamos. Yo solamente voy a plantear una cosa. Yo no sé cuántos de aquí hicimos la declaración de la renta, del IRPF, no sé cuántos de aquí la hicimos, pero los que la hicimos no tenemos ningún pudor en que el Estado pues nos aparte una parte de nuestro salario, de nuestros ingresos y diga, no, eso es lo mínimo que necesitas tú para tus necesidades básicas. Y lo tenemos y no perdemos la dignidad por ello. Pero resulta que los que no hacen la declaración de la renta porque no tienen ingresos de nada, el Estado no les aparta nada, no les da nada. Yo solo reclamo eso, que son tan ciudadanos como yo, que yo tengo un salario y hago la declaración de la renta y yo aparto una parte porque el Estado me dice, como eres contribuyente, pues no te preocupes que para tus necesidades básicas, por eso no estás cotizando, contribuyendo en tu fiscalidad. Yo lo que digo es que esa dignidad, esos ingresos, la tengan todos los ciudadanos por condición de ciudadanía, es a lo que voy. Bueno, pues, y la segunda cuestión, los derechos, por eso nosotros creemos que algunos tienen que ser fundamentales y tienen que estar garantizados. Bueno. A partir del artículo 10... Vamos a dar la palabra ya porque, a ver, voy a decir una cosa. A ver, no creo que tengamos tiempo para todos los brazos que veo levantados, pero tenemos un cuarto de hora porque hay que empezar con los talleres y demás. Sí. Os voy a pedir una cosa, os van a pasar el micrófono, si sois tan amables, decid vuestro nombre y el lugar de procedencia y que sean preguntas. No me hagáis ponencias alternativas, por favor. Vale, gracias. Hola, soy Dolores y estoy en Dicha. En enero me cogieron porque, bueno, llevaba mucho tiempo atrás. Me operaron, estoy bien, pero quiero trabajar. Tengo mi disfonía. Estoy ahí en ello. Estoy en el... Es que, a ver, pues quiero trabajar, tengo mis hijos hasta hace años por tutela de menores, ahora están en una residencia, quiero trabajar y tener un piso para ellos, para estar con ellos. Hola, buenas. Yo estoy aquí y vengo de Sevilla. Yo quiero hacer una pregunta sobre un colectivo que está un poco olvidado. Las personas sin hogar, las que viven por las calles. Yo vengo de Sevilla. En Sevilla, el conteo que se hizo, había 400 y pico de personas, de las que solo 200 personas duermen en los albergues. ¿Qué se puede hacer para devolverle la dignidad a esas personas? Cuando las instituciones y el mismo pueblo son los que las marginan. Bueno, no es lo mío. Yo creo que sobre el tema sin hogar, bueno, Antonio, que está aquí, él es el portavoz de un grupo de trabajo que hicimos en el Ayuntamiento de Barcelona para elaborar el primer plan de sinhogarismo en Barcelona, donde fueran protagonistas las personas sin hogar, ¿no? Entonces, por un lado, o sea, que él seguramente podrá responder también mejor, ¿no? Porque es a partir de cómo hacemos políticas. Unas tienen que ver con la dignificación, no dignidad, porque estar en la calle no es una situación digna, pero dignificación, de cómo estamos diseñando de manera distinta, por ejemplo, albergues, soluciones habitacionales, la movilidad, ¿no? Es decir, toda esa parte de, bueno, en el día a día, cómo se sobrevive mejor. Pero luego hay otra parte, siempre se ha hablado del sinhogarismo como algo que va al margen del derecho a la vivienda, ¿no? Es decir, es como las personas que ya están en la calle, ¿no? Ya no hay
una solución de realojo, ¿no? Son otro tipo de soluciones. Yo creo que es el gran problema y una de las cosas que en Europa estamos trasladando, ¿no? Se habla de homeless, de sinhogarismo, pero no se habla de derecho a la vivienda. Y ese es el gran problema, porque si no, es como un pozo sin fondo. O sea, cada vez, sobre todo en grandes ciudades, os lo digo porque en Barcelona es el primer problema que tenemos con diferencia, que es la expulsión creciente de vecinos y vecinas del derecho a la vivienda. Eso luego se traslada a situaciones de sin hogar, que son personas pues, que han ido pues, perdiendo empleo, precarizando su empleo y ya no pueden pagar, se les ha subido el alquiler, ya no pueden pagar, y eso va creciendo. Nosotros hemos aumentado un 60% los recursos a personas sin hogar, pero aún así crecen el número de personas que están en la calle. O sea, en Barcelona solo acumulamos el 20% de todas las plazas de España porque hemos ido poniendo recursos. Aún así tenemos 1000 personas en la calle, ¿vale? O sea, entonces la situación, si solo se aborda desde vamos ampliando y no vamos a la causa, es decir, necesitamos un marco legal, sí, necesitamos un marco legal, por ejemplo, que controle el alquiler. Es decir, es imposible, ¿no?, combatir una situación si un alquiler aumenta un 20% de un año a otro, por ejemplo, porque si no, es un grifo, ¿no?, que no para. Y luego que haya una responsabilidad compartida. Y ahí sí que digo, no se puede desde nivel local abordar lo que es la exclusión al derecho a la vivienda. Y os lo digo porque, por ejemplo, en Barcelona, solo Barcelona tiene recursos de atención al sin hogar. Entonces, pues de toda Cataluña vienen a Barcelona. Hay muy pocas ciudades que habiliten y está desconectado de lo que es clave. Alquileres dignos, reserva de suelo para vivienda asequible, y eso es lo que puede acabar. Luego sí que habrá, evidentemente en toda Europa pasa y hay un problema severo, pero yo creo que es de los problemas que más han crecido en Europa, no solo en España, en Europa, que está desenfrenado porque no hay una solución también a la crisis de vivienda en general. A ver, yo pienso que hay que mirar cada caso por concreto. Creo que, aparte de que tengamos una serie de recursos que puedan servir y que es necesario que haya esos recursos, porque sin esos recursos no vamos a poder dar una respuesta, creo que no podemos dar una respuesta generalizada para devolver la dignidad a nadie una vez que ha llegado a esa situación de estar en la calle. ¿Por qué? Porque cada situación, y se llega a la calle desde muy distintos sitios y desde muy distintas perspectivas. Entonces, no creo que podemos dar una respuesta para devolver la dignidad a esa persona. Hay un punto ahí, y es una opinión que a lo mejor estoy muy equivocada, que hay una evolución por la cual se ha llegado hasta ahí. Entonces, hay que cortarlo antes. Luego hay que tener los recursos para volver a salir. Pero para devolver la dignidad a esa persona hay que contar con esa persona, hay que contar con los recursos que tenemos y hay que buscar entre las dos cosas cómo conseguimos que esa persona vuelva a encajarnos y aceptemos lo que la sociedad también nos ofrece. Es cierto que las respuestas que damos desde la sociedad o desde las administraciones pueden no ser buenas, evidentemente, pero es lo que tenemos. Entonces vuelvo a decir, o nos empeñamos en cambiar el mundo y ponerlo del revés, o como no podemos, vamos a ver cómo podemos caso por caso, analizar la situación caso por caso y ver qué es lo que realmente cada uno necesita, porque tu situación o la situación de otro no va a ser la misma. Si yo tengo una persona en la calle con un problema de no, por supuesto, pero no. Sí, pero no podemos... Bueno, yo creo que tampoco tendríais que monopolizar el debate ahora entre vosotros. Yo voy a ser muy breve, porque en principio... Sí, perdón. Soy Pablo, vengo desde Ciudad Real, Castilla-La Mancha. Más que una pregunta, es una observación. Cuando se ha hablado, se ha dicho que la administración pública es quien garantiza los derechos, ¿vale? A mí me vais a perdonar, pero yo discrepo. Creo que la administración pública es quien lo gestiona, mejor, peor, o en la medida de sus posibilidades, quien lo garantiza, es la ciudadanía fiscalizando ese trabajo. A grosso modo, ¿no? Luego, eso se puede seguir hablando. Y ahora, en relación a lo que estabais hablando de la vivienda, sí que me surge una pregunta. ¿Qué ha pasado con aquellos famosos proyectos Housing First o Vivienda Primero, o lo primero es la vivienda? Y por mi parte, gracias.
Mira, le respondo sobre el Housing First o los programas de primer IAR. Mira, una de las cosas, por ejemplo, que en Barcelona planteamos era duplicar las plazas que teníamos de primer IAR, porque Housing First, para los que no conocéis, no lo digo porque soy mucha gente, pero es un programa de intervención para personas, sobre todo, que llevan una larga trayectoria en la calle, con lo cual es recuperar lo que es los procesos de autonomía. Está comprobado que si en lugar de hacer un itinerario, de ir pasando de un albergue a otra solución, poner directamente en un piso, aceleraba el proceso de recuperación y mejoraba claramente la capacidad de reinserción, ¿no? a nivel social. Pues una de las cosas que tenemos el problema grave es lo que decía con el tema del mercado. Hace 3 años se hizo la primera implementación del Housing First, ¿no? Entonces se fue al mercado de alquiler, se buscó pisos de cesión, estamos con entidades sociales también, y se buscaron pues 50 pisos. ¿Qué pasa? 3 años más tarde el mercado del alquiler ha cambiado completamente. Esas personas ya que han recuperado su vida en general, evidentemente hay casos de todos, pero que han recuperado su vida, pero ahora ese propietario de esa vivienda ya no le interesa alquilar a esa persona. Ahora quiere otro perfil de inquilino porque el mercado está en otra situación. Con lo cual, con una ley de alquileres en España que se cambió y se pasó de alquileres de 5 a 3 años, hemos pasado que en 3 años, ¿no? que se ha estado apostando por ahora se le acaba el contrato de alquiler y se le quiere expulsar porque ahora eso tiene un valor un 20% más caro, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo se pone en jaque. Entonces, nosotros queremos duplicar el Housing First. Lo haremos, pondremos más recursos, quiere decir pagar casi el doble de lo que se estaba pagando por cada piso, con recursos públicos, que quiere decir que eso es complicado también de explicar a la ciudadanía. Y luego otra cuestión, nadie merece estar en la calle, eso es evidente, pero por eso debemos hablar de responsabilidad compartida de la sociedad. Nosotros, de las personas que se pueden quedar a la puerta de un alquiler, el 50% hace menos de 5 días que han llegado a la ciudad. Por poner un ejemplo, porque vienen de otros sitios, yo no digo solo procesos migratorios, ¿no? Pero hay muchísima casuística, otras que vienen de instituciones penitenciarias, es decir, es la propia administración que genera que haya gente en la calle, o de protección de menores que cumplen 18 años y se ponen en la calle. Eso es lo que no nos podemos permitir, es decir, que la propia administración sea quien genera directamente personas en la calle. Por favor, a ver, por favor un momentillo, vamos a intentar ser, ya sé que es difícil, vamos a intentar ser un poquito, hay 4 personas más que quieren hablar, por lo menos vamos a intentar que sean 2, porque hay cuarto, se acaba. Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Imara, y vengo del colectivo de Zaragoza, mis compañeros son Gaitri, Raúl, Paloma, Marcelo, Jesús, que no está acá, y yo, Imara. Y voy a hacer el uso de derecho de la palabra, como decía el presidente del Congreso al iniciar. Este evento es para darle voz a ustedes, no a todos. Entonces aquí tenemos el derecho a hablar y a eso quiero, porque pasamos meses trabajando nosotros y elaborando y debatiendo este asunto, y elaborando también algunas propuestas, porque no solamente se trata de reclamos, sino que también de hacer propuestas. Y quiero en síntesis, voy a hacer síntesis que en algunas cosas, me disculparán, coincido con algunas personas, y hablamos del significado de dignidad, que no existe, sino que eso es muy ambiguo desde los diccionarios, y eso es algo muy propio, como lo han dicho cada uno de ustedes. Y queremos decirle que desde la perspectiva de la dignidad de cada uno de los que estamos acá, que no tiene un techo, que no tiene un empleo, que tiene un problema de violencia, que tiene un problema migratorio, etcétera, 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 nuestro colectivo dice lo siguiente: estuve ahí en la calle, pero me negué a pedir porque pensé que era tocar fondo y podía perder mi dignidad. Cuando no tuve trabajo, tuve que pedir. Recogí cosas, cebolla, comida, dormí en la calle,
pero soy digna, pero busqué trabajo y logré salir. Es Paloma. Mi dignidad no la pierdo por estar como estoy, sin techo. Y estas personas estamos acá. El trabajo dignifica a la persona, aunque sea en ciertas condiciones precarias que no debería de serlo, pero dignifica. Todos queremos trabajo, todos queremos esa vara para pescar y enseñar a pescar para comer toda la vida, porque tenemos y debemos de ser, somos útiles, valorados y capaces. En conclusión, nuestro colectivo dice: todos estamos en situación de exclusión por una condición, no por voluntad propia, una condición, un desempleo, un despido, el cierre de una fábrica, tuve que emigrar, etcétera, etcétera, ya saben, o tuve que robar para darle comer a mis hijos, o irse a la prostitución, infelizmente, y algo pasó por ahí. Una situación de necesidad que se vive involuntariamente es digna, porque hasta la que realiza la actividad de prostitución obligada para dar de comer a sus hijos, es digna esa persona. Porque la dignidad es un valor único, como lo decían ustedes, es intrínseco a la persona, lo decían los dos caballeros. Y entonces, no, gracias, pero espérenme. Y nosotros decimos que el camino de la exclusión debe ser la inclusión. Es la inclusión. Y ya sabemos, y lo han dicho, quiénes son los que están en la calle. Porque en la exclusión las personas experimentamos situaciones difíciles, compañeros y compañeras. Somos marginados y marginadas y no tenemos acceso a oportunidades laborales, que es lo que queremos. No tenemos oportunidades a aspectos formativos, culturales, incluso la política misma. Y sobre todo, estamos desprotegidos de todo derecho básico, como muchos lo han dicho ustedes y lo repetían las tres, y ellos sin techo, sin vivienda, sin agua, sin una salud de calidad, sin exceso. Entonces, ¿pero qué pasa? Nosotros hacemos unas propuestas a esto en algunos ámbitos, compañeros y compañeras, y queremos que se dote al Plan Nacional Integral para Personas Sin Hogar de los recursos económicos necesarios para implementar las medidas y propuestas en el mismo, en el ámbito del empleo, en la salud, en ciudadanía. Como tengo poco tiempo, espera, yo se lo voy a dar. En la formación, espérate, y en la vivienda, pero quiero hacer uso de lo que dijo el presidente de este Congreso. Tenemos derecho a la voz. Ya voy, amor. Solo quiero decir una cosa, si me dejas. Perdona, mira. A ver, vais a tener tiempo para hacer propuestas y para que se escuche vuestra voz y el derecho a expresarse. Perdona, pero es que en los talleres lo que tenemos que hacer son preguntas directas a los ponentes. Luego, en las mesas. Luego en los talleres tendremos más tiempo a extendernos, ¿vale? Yo lo siento, no. Vale, pero es que también hay más gente. Esta mesa acabamos ya y eso lo podemos seguir conversando en los talleres, ¿vale? ¿De acuerdo? Gracias. Como yo me voy a demorar 1 hora, me pueden aplaudir desde ya. El nombre mío es Antonio Espina, soy ciudadano colombiano y vengo del colectivo Pontevedra, Santiago, Coruña, Vigo. Cáritas me ha propuesto y EAPN me ha invitado. Estoy muy feliz y muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Los ponentes allí, un saludo y con todo respeto, han hablado cosas muy bonitas. Han hablado de tener una renta básica, han hablado de que la dignidad se combate con los derechos, muy importante los derechos, pero yo me pregunto una cosita, ¿por qué la seguridad sanitaria no me dice de una vez por todas que me voy a morir? Y si la seguridad privada voy y me dice, te mueres en 8 días. Yo quiero saber por qué la seguridad privada sanitaria me dice, me examina y me dice, estás enfermo. Y yo voy al médico sanitario y no tengo nada. Me parece que ahí, en la dignidad, que hay un derecho a la vida, falta igualdad, falta solidaridad. Y una cosa muy importante que dijo allí el señor, que había que trabajar desde lo público. Yo le reclamo a los políticos, le reclamo
que la dignidad tiene verdad. Trabajen con la verdad, díganle la verdad al pueblo, porque yo como ciudadano, gracias a Dios, he podido ejercer en este país el derecho al voto y soy feliz votando allí en blanco o votando con quien creo que son las mejores propuestas para todos. Entonces, por favor, explíquenme un poquito por qué el privado, que me toca ir y pagar 200 euros, 300 euros por un seguro privado, me dice, mira, si estás enfermo o tienes un páncreas mal y esas cosas, pero el médico de cabecera allí, no, tú no tienes nada, y me manda ibuprofeno. Muchas gracias. Yo quiero contestar lo de la sanidad privada. A ver, no, pero es que además... que va, si usted... A ver, en primer lugar, si de verdad está enfermo, le va a tratar la sanidad pública, no la privada. Y otra cosa es que la privada le digan lo que quiere oír porque le cobran. Vamos, yo ahí soy radical, nada que ver, un abismo de calidad entre la pública y la privada, un abismo en accesibilidad y en todo. Bueno, habrá un hecho puntual, pero no el sistema en su conjunto. Y dos, no es cierto, eso no es cierto, lo niego en rotundo, en rotundo, puede haber casos particulares que haya ido mal, pero en rotundo lo niego. Y segundo, la respuesta encantada con su intervención. El asunto es la inclusión social, con medidas como la renta básica y las viviendas públicas de alquiler social, que no supongan más de un porcentaje sobre el salario de cada uno. Si le puedo contestar un momento, un segundo simplemente. A ver, la experiencia que yo tengo, la experiencia que yo tengo desde el punto de vista de la administración, no solo en el ámbito sanitario, sino en muchos, que en ocasiones nos cuesta, y digo nos porque también a mí me cuesta a veces entender lo que me están diciendo. Creo que depende mucho, como ha dicho ella, de la profesionalidad de cada uno, pero yo he tenido la experiencia de haber estado diciendo algo y que luego la persona diga que no se le ha dicho, y porque haya una tercera que lo ha oído, ha sido capaz de poder confirmar que se había dicho. Creo que son... Sí, pero también es verdad que hay situaciones difíciles y que a lo mejor necesitamos que nos digan 3 veces que tenemos un cáncer para que sepamos y nos queramos enterar de que tenemos un cáncer, por ejemplo.